Hola, un saludo muy especial a todo el público del 45 Coloquio Internacional de Historia del Arte. Muchas gracias a todos, a los organizadores y ponentes. He titulado mi presentación Editar las plantas americanas para convertirlas en geografía y naturaleza brasileñas, la mesa de trabajo de Carl Friedrich Philipp von Martius. 1. El viaje a la edición de fisonomías vegetales de Brasil. Tito. Brasil era en sí mismo un universo a ser comprendido, una síntesis del mundo tropical tan valorado por Humboldt. Es a partir de esa formación filosófica y estética, además de otros factores sociológicos, que quizás podemos entender el impulso principal de los esfuerzos de Martius en su intento de construcción de una visión general del territorio brasileño. Es un hecho que la experiencia directa de Brasil estimuló sus sentimientos de grandeza. Fin de cita. Este juicio sobre el botánico bávaro Philipp von Martius condensa dos lugares comunes del mito de Martius como el descubridor de la naturaleza brasileña en el siglo XIX. Martius aparece como un actor que participa en la construcción de la nación y un sabio cuyos conocimientos son producto de un viaje, como dice el comentarista citado, a través de la experiencia directa. No obstante, incluso una deconstrucción de este descubrimiento de una naturaleza nacional, al describir sus estrategias de representación a detalle, como la creación de cientos de paisajes, no elude el valor fundacional del viaje y el trabajo de campo, la recolección y registro de miles de plantas, animales, rocas, fósiles, indumentaria y hasta niños, que Martius y su compañero de viaje, el zoólogo Johann Baptist von Spix, coleccionaron en su paso por la cuenca amazónica entre 1817 y 1820. El objetivo de esta ponencia es problematizar toda noción unívoca de viaje y la concepción de que éste transforma de forma lineal materias primas en conocimientos. Concentro mi análisis en algunas prácticas editoriales y visuales con las que Martius confeccionó sus dos grandes obras, Historia Naturalis Palmarum, entre 1823 y 50, y Flora Brasiliensis, entre 40 y hasta 1906, ambos materiales significativos para la historia del arte por haber producido una constelación de paisajes cercanos a las concepciones de Alexander von Humboldt sobre América. Con ello sigo los caminos porque las cosas se fijan en imágenes, libros y particularmente paisajes. En tal proceso queda expuesto una red de relaciones y trabajos diacrónicos y multidireccionales. De las 59 vistas en la primera parte del primer volumen de la Flora Brasilensis, la tabla fisionómica 24, Bosque en el Monte Corcovado, no consigna un autor, pero corresponde a una litografía hecha a partir de un dibujo del pintor Thomas Ender, quien acompañó a la expedición científica. La acuarela se hizo en la primera etapa del viaje en Río de Janeiro, en el año de 1817. Tanto la composición de Ender como la litografía usan el contraste entre luz y sombra para crear una perspectiva que adentra hacia la densa vegetación. Sin embargo, en la litografía los contrastes están acentuados y el negro predomina. El cielo, mucho más visible en la acuarela de Ender, apenas ocupa un lugar en la composición final, que es una escena más cerrada. Los personajes que aparecen originalmente han sido reposicionados. Son cuatro, dos individuos sentados y dos de pie, quienes apenas se destacan de las sombras, de los troncos y se hunden en el espesor vegetal. Vienen a significar el encuentro de los dos viajeros con los sujetos de la selva. Esta reelaboración transformaba el paisaje de Ender y lo aproximaba al canon europeo en boga sobre la selva primitiva americana, muchas veces remitido a la litografía del Conde de Clarac, Bosque Virgen de Brasil de 1819. Al igual que esta imagen, otras de las series de vistas adoptaban esta perspectiva sumergida en el mundo vegetal, al mismo tiempo representaban especies botánicas específicas. La fusión de paisaje y representación botánica se apoyaba expresamente en la noción de fisonomía de Alexander von Humboldt. El nombre de tablas fisionómicas que Martius dio a la serie de escenas paisajísticas en la obra se apropia de la doble dimensión de este concepto, como unidad característica de una parte del planeta y como una investigación estética del orden natural. Las preguntas son entonces, ¿es posible describir el trabajo editorial como una estrategia en la esfera de relaciones entre actores, conceptos, objetos e imágenes? ¿Cómo eran las estrategias editoriales que conectaban dibujos, plantas, objetos, litografías, correspondencia, impresos y que eran tratadas como fisonomías visibles? 2. La andradea floribunda, imágenes y corresponsales.
En 1924, Carl Hirschman, un librero de Leipzig, envió una carta a George T. Moore de la Universidad de Washington para venderle la flora brasiliensis por $1,140. Esto da pie a pensar que, para entonces, la obra había adquirido un precio alto determinado en el mercado del libro. Las obras de Martius, como monumentos de la botánica, se habían convertido en objetos cerrados. En sus 3 volúmenes, Historia Naturalis Palmarum, buscaba describir toda la familia de las palmeras con cientos de descripciones y 240 cromolitografías. Flora Brasiliensis, con 15 volúmenes y 40 partes, describía más de 20.000 especies al momento de completarse. En 1820, al regreso de su viaje, Martius Spix traían consigo alrededor de 10.000 ejemplares de plantas y otras numerosas colecciones. Este traslado hacia los centros del saber ha sido visto como un movimiento fundamental para la síntesis del conocimiento con las obras publicadas. No obstante, si se ve como una simple trayectoria, otras prácticas resultan ocluidas. Pese a que Martius dibujó muchas de las plantas para su obra, durante el proceso de edición de ambas, usó dibujos de varios artistas y botánicos, quienes actuaron como sus corresponsales. Estos incluyen un gran número: el botánico Francisco Freire Alemão, pintores como Thomas Ender, Benjamin Marie, Joan Moritz Rugendas, entre muchos otros, litógrafos radicados en Brasil como Jacob Steinmann y fotógrafos incluso como George Loisinger. La cultura del libro hace difícil separarse de la noción de autor. Sin embargo, bibliógrafos y editores tienen presente que editar es una relación social y mercantil. Pasaron 40 años para que el dibujo de Ender llegara a una publicación. Durante este tiempo, Martius tuvo la oportunidad de recurrir a sus corresponsales. En una carta de diciembre de 1845, Freire Alemão le envió a Martius un ejemplar de la Andradea floribunda, junto con una descripción y un dibujo que publicó sobre la especie. Los años siguientes, Martius volvió con dudas y desacuerdos. Se preguntaba sobre la clasificación de la Andradea y su clasificación. Alemão trató las cuestiones en 2 misivas, en 1847 y 48. Sostenía que la Andradea era una especie nueva y distinta a la que Martius había recolectado. Finalmente, en 1857, en la Flora Brasiliensis, la descripción que acompaña la litografía reconoce la existencia de la especie, una de las más altas de esta región, y adquiere la identidad del árbol que está hacia el marco izquierdo de la imagen. El largo proceso editorial que convirtió la acuarela de Ender en una litografía impresa ha sido mediado por una serie de intercambios establecidos por un interés basado en principio en un beneficio mutuo. Mientras que Alemão prometía a Martius enviarle reseñas, descripciones y ejemplares, Martius devolvería el favor citando las contribuciones de Alemão y enviándole los fascículos de su flora. El proceso de editar las plantas amazónicas no era propiamente una mesa de trabajo, sino una relación entre comunidades académicas con intereses alineados. La tendencia espiral, historia y naturaleza en la imagen. En las últimas décadas existe un interés continuo por el papel que la ciencia de Humboldt, la llamada ciencia romántica y representaciones botánicas y paisajes tuvieron en las percepciones sociales de la naturaleza tropical. Las palmeras pintadas y aclimatadas en jardines botánicos fueron un referente de este mundo tropical y de sus habitantes. Sin embargo, aunque las palmeras están presentes de forma conspicua en este periodo, el examen a detalle de algunas imágenes muestra que no eran meros referentes con un significado generalizado. La tabla fisionómica 66 sobre la palmera Guilielma speciosa en la Historia Naturalis Palmarum aparecía como otra de las fisonomías humboldtianas, en las que se insertaban imágenes de especies botánicas específicas en un contexto paisajístico. No obstante, la parte final de la descripción de la tabla delata el sentido más amplio de la aproximación visual fisionómica. Ahí Martius describía los petroglifos en la orilla del río Yapurá, que acreditaban, según él, la antigüedad de la selva americana y sus moradores. La imposibilidad de explicar estas inscripciones por las sociedades amazónicas contemporáneas llevó a Martius a suponer la existencia de una cultura antigua, poseedora de arte y más avanzada que la que encontró. En otras obras, como El Estado de Derecho entre los autóctonos de Brasil, de 1838,
Martius extendió esta observación para hacer una teoría de la degeneración de la raza americana, en contradicción con la idea prevaleciente de que el americano se hallaba en un estado primitivo. Esto ha sido objeto de mucho debate. No obstante, vale la pena anotar un salto cualitativo entre la primera presentación de estos glifos en el relato de viaje de Martius y Spix de 1823 y la litografía del paisajista Christian Friedrich Esdorf. Si en primer lugar Martius presentó los dibujos como un documento a través del formato de la tabla fisionómica, construyó una relación entre paisaje, las palmeras y los símbolos, los que trató todos como inscripciones. Así como las imágenes en la roca eran signos de un pasado remoto, las palmeras y su distribución eran tomados como indicios de un pasado geológico. Entender la fisionomía en tal sentido conllevaba la lectura del paisaje como un archivo de longevos y profundos tratos entre el mundo natural y humano. Esto último permite aproximar cómo el proceso de edición de las tablas fisionómicas de la Historia Naturalis Palmarum eran centrales para todo el proyecto de conocimiento de Martius. Iba más allá de la botánica descriptiva y buscaba explicar la historia y naturaleza americanas. El mapa contenido al final del primer volumen de la Historia Naturalis Palmarum instala el criterio fisionómico en una representación geográfica mundial. Aunque paisajes y mapas eran objetos visuales diferentes, no se excluían unos a otros en la tarea de hacer visible una fisionomía. Ambos objetos generaban relaciones visuales entre distintos elementos para sacar a la luz un orden general. De este modo, el paisaje tropical daba lugar a una región mundial. El autor del mapa, Joachim Friedrich Schau, se había propuesto continuar la geografía de las plantas de Humboldt a través de un atlas mundial de la vegetación. En su atlas, Schau mantenía una proyección cartográfica que partía el viejo y el nuevo mundo. Sin embargo, en el mapa preparado para Martius, añadía la innovación humboldtiana de la línea isoterma, es decir, medias de temperatura distribuidas a lo ancho del globo. Al añadir medidas, se confirmaba un espacio empírico y no solo cosmográfico. Las palmeras, signos distintivos de las regiones tropicales, eran convertidas, a través de esta significativa intervención editorial, en una comprobable fisionomía global. Otra decisión editorial fue que el mapa se enmarcaba con diversas escenas, las cuales, en un primer nivel de lectura, se ofrecen como alegorías de la historia colonial. Sin embargo, un segundo análisis da cuenta de una dimensión simbólica integrada como herramienta cognitiva a todo el aparato visual. Eugen Napoleon Neureuter, el autor, había trabajado para ilustrar las obras de Goethe con el recurso del símbolo. Martius admiraba a Goethe, confesó llevar consigo la morfología de las plantas durante su viaje. Más tarde, Martius lo visitó y le regaló la Historia Naturalis Palmarum. Este encuentro amistoso llevó a Goethe a emprender una reedición de su morfología, introduciendo un nuevo principio, la tendencia espiral, para llevar un paso más allá su influyente teoría de que las formas vegetales se agrupaban en una forma básica arquetípica, la Urpflanze. Gabor Aaron Semplen ha descrito el elaborado razonamiento de Goethe y ha observado que la operación general de la tendencia espiral como polaridad entre un principio espiral y uno vertical, que según el caso viene a representar oposiciones complementarias como lo femenino y lo masculino, trascendente y lo mundano, lo perecedero y lo permanente, se basa en polaridades que engendran otras polaridades. Al acercarse a este intrincado pensamiento simbólico, perdemos de vista la figura que nos ha entregado las más convencionales historias de los viajeros y la botánica. La ciencia de Martius, Humboldt y Goethe daba igual valor a la observación empírica y a la fuerza cognitiva del símbolo y la imagen. Uno de estos argumentos era, para Goethe, que los símbolos antiguos o fetiches, como él los llamó, contenían enseñanzas fundamentales y universales, una ciencia primordial. Goethe reconocía el efecto de la Historia Naturalis Palmarum en la gestación de esta concepción científica. En un ensayo de 1823 que dedicó a la obra, escribió sobre la posibilidad de pensar los antiguos jeroglíficos como imágenes de una ciencia primitiva y sentenciaba: para completarse, la ciencia debe regresar a las imágenes.
Así, la tendencia espiral gobernaba tanto un principio vital como uno de conocimiento visual. Esto es, a mi juicio, la clave de lectura del mapa de la historia naturalis palmarum y un modo de alumbrar las estrategias editoriales de Martius. En ambas bases de los mapas de Martius aparece un viejo emblema, el del olmo y la vid, popularizado en las numerosas ediciones de los libros de Andrea Alciati en el siglo XVI. En la tradición emblemática, esta imagen representa la amistad duradera, pero en la composición de Martius es muy posible que además alude a un pasaje final del ensayo sobre la tendencia espiral de 1831, en el que describió el emblema, la vid que se enreda en el tronco del olmo, como analogía de la tendencia donde, cito, lo femenino y lo masculino, lo indigente y lo fértil se encuentran uno junto a otro en direcciones verticales y espirales. Fin de cita. El emblema se ha convertido en símbolo de la tendencia espiral e imagen de la naturaleza tropical. La operación obedece, en congruencia, a hallar conocimientos universales a partir de los íconos del pasado. Aquí subrayo que lo que se propone como progreso científico pretende ser al mismo tiempo un movimiento que actualiza el pasado. De este modo, las espirales en las rocas del río Yapurá junto a las palmeras, presentadas en el formato visual fisionómico, se transformaban en posibles evidencias de un conocimiento plenamente actual, con consecuencias para el futuro inmediato. La derivación política de este argumento consistió, para Martius, en que estos símbolos redimidos probaban la decadencia de la selva tropical y su cultura. Martius se refirió a la selva amazónica y a sus habitantes como, cito, una inmensa ruina, léase como un vasto símbolo. Los remotos orígenes de plantas, animales y humanos venían a expresarse en la condición presente y a dictar el destino de las sociedades amazónicas que Martius vio prestas a desaparecer. Esta implicación política en la investigación de plantas, fósiles y ruinas en las instituciones científicas del Brasil independiente ha sido estudiado. El Instituto Histórico Geográfico Brasileño, cuyos miembros fueron corresponsales y lectores de Martius, tuvo un gran papel en ello. Aquí me referiré solo a lo que concierne a pensar el trabajo editorial como conclusión. El más ambicioso proyecto de estudio de las plantas americanas anterior a Martius y a Humboldt eran las expediciones botánicas en la América Española. La historia natural y la botánica, hasta entonces contenida en el formato del libro, desbordó los límites de la obra impresa al proponerse utópicamente la tarea de dibujar y nombrar cada especie de planta del continente. Sin embargo, Humboldt y Martius regresaron al libro sin reparo, y la posibilidad de recurrir a estrategias editoriales puede explicar la dedicación a este ingente trabajo. Los añadidos, los montajes, la composición de paisajes, recurriendo a los dibujos archivados o enviados, son muestras de que la labor editorialista, en primer lugar, involucraba una red de actores y, en segundo lugar, implicaba no solo fijar el conocimiento, sino producirlo conforme a un modo de cognición visual. La línea de producción que va del viaje a la obra impresa se cruza entonces por muchas trayectorias. Esto llevaría a algunas revelaciones de las obras de Martius. Una descripción histórica más precisa lo vería como un editor, un lugar, en lugar de tenerlo en el pedestal del autor o del héroe viajero. La figura del editor se muestra como un practicante de relaciones sociales, como un negociante de objetos visuales y como un estratega iconográfico a través de la plusvalía simbólica de la imagen. Las palmeras, las ruinas y los pueblos, el trópico también, aparecían en esas pequeñas y múltiples operaciones editoriales. Muchas gracias.